a ello, el juzgado considera que sí hay alevosía. 3.11. Finalmente, debe considerarse que sí existe suficiencia en los elementos de convicción para determinar que quien habría quitado la vida a la agraviada es el procesado. Bien, estamos en un estadio cautelar, en el cual no se tiene que llegar al nivel de certeza, pero existe suficiencia en los elementos de convicción para determinar que el procesado sí realizó el hecho delictivo, pues la grabación de o en todo caso, la visualización del CD que contiene la grabación de lo que habían ocurrido los hechos de la Universidad Nacional de San Agustín denotan la participación del procesado. Y también denotan que por estos hechos ha sido intervenido tanto por un auxiliar del área académica de física o de la facultad de la Universidad Nacional de San Agustín, como luego ser intervenido por personal de seguridad. Atendiendo lo anterior, el juzgado aprecia que hay suficientes elementos de convicción que determinan la comisión de un hecho delictivo primero, que sería feminicidio en su forma agravada por alevosía, y también habría elementos de convicción suficientes, graves y fundados que determinan que la participación del procesado en la comisión de este hecho delictivo estaría presente. Por lo tanto, se tiene por superado este primer presupuesto. Cuarto, análisis del presupuesto material referido a la prognosis de pena. 4.1. Este presupuesto material exige que se analice en grado de pronóstico que la pena que vaya a imponerse sea, en el supuesto de que se declare la responsabilidad penal del imputado, sea superior a 4 años. Para tal propósito debe de evaluarse no solo las circunstancias genéricas de atenuación o agravación, sino además todas aquellas circunstancias que permitan graduar la pena, por lo que no solo debe de tomarse en cuenta la pena legal fijada para el delito. Así también debe de considerarse causal de disminución o graduación de la pena, así como fórmula de derecho premial como la confesión sincera, determinación anticipada que podría influir en la determinación judicial de la pena final. 4.3. En el caso en concreto, la Fiscalía postula por la configuración del delito de feminicidio agravado 30 años y 5 meses como prognosis de pena. Sobre ello, la defensa no tiene cuestionamiento en caso de la configuración del feminicidio como delito básico, pero cuestiona la configuración del feminicidio en su forma agravada. Como ya señalado en líneas arriba, el juzgado sí considera que existe feminicidio agravado por concurrir la alevosía. Por lo tanto, la pena con el extremo mínimo de todas formas es 30 años, superándose este primer presupuesto. Disculpe. Quinto, análisis del presupuesto material referido al peligro procesal. 5.1. Conforme al Código Procesal Penal, el peligro procesal se compone tanto del peligro de fuga como del peligro de obstaculización. No obstante, concurran a la fuerza en el presente caso, el Ministerio Público solo postula el peligro de fuga. 5.2. Con relación al peligro de fuga, el Acuerdo Plenario 1/2009 señala que es patente que el fin primordial de este riesgo es la realización plena de la tutela jurisdiccional. La huida del imputado frustraría no solo la futura ejecución de la pena, sino antes el desarrollo normal del propio proceso penal. 5.3. El peligro de fuga está basado en la probabilidad de que el investigado eluda la acción de la justicia o el cumplimiento de una posible sentencia condenatoria. Para tal propósito deben evaluarse los parámetros a los que hace referencia el artículo 269 del Código Procesal Penal, entre los que se encuentra 1. El arraigo en el país determinado por su domicilio o residencia habitual, asiento de familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país. El mismo que debe ser entendido como la vinculación de carácter permanente y estable que tiene una persona en un determinado lugar con ciertas personas
y o con determinados bienes. 2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. 3. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria de repararlo. 4. El comportamiento durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. 5. La pertenencia a una organización criminal o su reintegración a la misma. 5.4. Debe tenerse en cuenta que para la Fiscalía el procesado no tiene arraigos, resumidamente en lo siguiente. Por su arraigo domiciliario no lo cuestiona, porque efectivamente existe esta dirección de Avenida de Ráusaga, H21 Cooperativa Juventud Ferroviaria, cercado de Arequipa, y existe una constatación o verificación domiciliaria que denota NEM. Sin embargo, no tiene arraigo familiar porque no tiene ninguna dependencia o carga familiar, ya que es soltero y tiene 18 años. Tu vínculo solamente es con sus padres. Y sobre el arraigo laboral, el imputado no lo tiene, ya que solamente es estudiante de Derecho. En lo que refiere a la gravedad de la pena, debe tenerse en cuenta que es un delito grave por tratarse de feminicidio agravado. En lo que refiere a la magnitud del daño, el imputado no ha presentado ninguna predisposición a fin de reparar el daño ocasionado. 5.5. Por su parte, la defensa indica lo siguiente. Si existe arraigo domiciliario, me estoy siendo cuestionado por la señorita fiscal. Si existe arraigo familiar, porque mal sería creer que una persona, por su edad, 18 años, o soltera, tenga necesariamente que estar casado o que tener una prole para denotar la carga familiar, dejándose de lado que tiene padres. Y en lo que refiere al arraigo laboral, no se puede exigir que si una persona está estudiando o se está formando para el trabajo, tenga que estudiar y trabajar a la vez. En lo que refiere a reparar el daño, no se le puede exigir o considerar que reparar el daño significa el pago de la reparación civil, porque ello no delimita el daño. En lo que refiere a la trascendencia social invocada por la propia Fiscalía, no se puede evaluar ello en como magnitud del arraigo. Por tanto, considera que el imputado no tiene peligro de fuga en tanto y en cuanto, conforme se indicó, el investigado no opuso resistencia, solamente repetía, esto no es cierto, esto no es cierto. Ante esta situación, la Fiscalía incide que el procesado sí ha tratado de proveer de la acción de la justicia, en todo caso escaparse. Sin embargo, la defensa ha incidido que no hay elementos de convicción que indique que el procesado se ha intentado escapar, sino incide en la respuesta 13 dada por señor Darwin Javier Cayo Escobedo. 5.6. Debe tenerse en cuenta por parte de la judicatura que este articulado para verificar el peligrosismo procesal contenido en el artículo
268 y 269 nos exige primero, en su literal C del 268, que el imputado, en razón de los antecedentes y otras circunstancias del caso en particular, permitan colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia. Asimismo, el peligro de fuga, para su calificación, debe tenerse en cuenta, además de los arraigos, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado y su ausencia de actitud voluntaria de repararlo, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, y la pertenencia o no del imputado a una organización criminal o su reintegración. Con ese aspecto, vamos a analizar uno por uno, de ahí analizaremos de forma conjunta. El juzgado no comparte la posición de la Fiscalía, pues es un hecho discriminador pensar que una persona por ser joven no tendría arraigo familiar. Si bien es cierto que generalmente el arraigo familiar es por aspectos o actos relativos a que la persona tiene dependencia o recaen sobre él dependencia de otras personas para su subsistencia o manutención, pero ello tiene que verificarse según la edad y según el caso en concreto. El joven procesado tiene 18 años. Le podemos exigir, entiéndase obligar, de que tenga dependencia familiar hacia él, el juzgado aprecia que no. Porque además de ser un hecho discriminador, tenemos que partir de la misma edad y del estado civil del mismo, que es soltero. Por lo tanto, el juzgado aprecia que sí habría un arraigo familiar, ya que él tiene dependencia hacia sus padres, no al revés, para continuar sus estudios, aun cuando se trate de una universidad pública como es la Universidad Nacional de San Agustín. Siempre se roba casos para cualquier profesión, sea para pasaje, sea para libros, sea para cobre, sea para otra situación. El juzgado aprecia que sí existe arraigo familiar. En lo que refiere al arraigo domiciliario, la Fiscalía no cuestiona, el juzgado aprecia que tampoco existe mayor observación, porque si bien se indica en el requerimiento que sería una perduración de 5 años, igual ha sido latente y perdurable en el tiempo, de que el señor procesado domicilia en esta dirección. En lo que refiere al arraigo laboral, acá no tiene que verificar la actividad de desempeño para generar riqueza, que es el trabajo, sino la formativa, educativa. Existe cuestionamiento que el procesado estudiaba en la universidad, estudiaba hasta su detención en la Universidad Nacional de San Agustín. No, se ha alcanzado la libreta. De notas, el juzgado aprecia que tiene notas aprobatorias. Entonces, sí existe arraigo estudiantil, entiéndase, en vez de laboral, por la edad y las condiciones del propio procesado. Pero como se ha expresado, no es lo único que se debe de evaluar, sino también otros supuestos. En este caso, otras circunstancias que permitan colegir razonablemente que trata de eludir la acción de la justicia. Y ello nos acompaña con la gravedad de la pena. Por la gravedad de la pena, es posible o probable que el procesado se retire o se esconda. El juzgado aprecia que sí, porque es una pena de 30 años. Si bien es cierto, el artículo 22 indica que en el delito de feminicidio no existe responsabilidad restringida, pero por otro lado hay jurisprudencia, si bien no en homicidio, pero sí en el robo agravado por parte de la Corte Suprema, que esta diferenciación es un acto discriminador. La reducción por la responsabilidad restringida por la edad tendrá que determinarse en el plenario. Es más, el acuerdo plenario 1/2019 /CIJ-116, que precisamente toca el tema de la prisión preventiva
y presupuestos requisitos, indica en su artículo 30, en su fundamento jurídico 37, cuando estamos ante una pena grave. La Corte Suprema manifiesta que un delito es grave cuando la pena es elevada en función a la pena concreta, sea cadena perpetua o una pena privativa de libertad no menor de 15 años. En el caso en concreto, la pena sería 30 años en este momento procesal. Entonces, sí estamos ante una pena grave. Siguiendo el criterio de este artículo 37, de posición en el cual el juzgado se suma, se indica que acá hay una variabilidad del peligrosismo procesal en mérito al tipo de delito y al tipo de pena. No solamente por los elementos de convicción para acreditar la sospecha fuerte, sino también para acreditar los arraigos. Y este aspecto se analizará en forma posterior. Pero en estricto, la gravedad de la pena, si bien es un requisito único, pero también, conforme al artículo 268 por legalidad, disculpen, 269, debe tenerse en cuenta. En lo que refiere a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para reparar, si bien es cierto que el procesado no está en la obligación de pagar reparación civil en este acto, sino sería en el séquito del proceso, entendiéndose a priori porque no se cuestiona el feminicidio, al menos en su tipo base, pero la actitud voluntaria del imputado en su comportamiento para reparar lo que ha ocasionado no se aprecia. Ello se verifica con el número de cortes que ha realizado y pese a ello, si bien no es que haya escapado, al dato no, que tendrá que detenerse la investigación, pero pese al tiempo transcurrido, no ha hecho mínimamente alguna situación que determine su arrepentimiento. Por lo tanto, esta ausencia voluntaria de reparar el juzgado aprecia que tampoco concurre. Disculpe, que sí concurre. No se toma en cuenta el comportamiento del imputado ante el procedimiento porque no ha escapado, ni tampoco la pertenencia del imputado a una organización criminal porque no concurre. Pero, como ya manifestó y adelantó el juzgado, el artículo 30, el fundamento 37 del Acuerdo Federal 1/2009 indica que cuando es en delitos especialmente graves, como en este caso, porque la pena es mayor a 15 años, los propios arraigos se ven parcializados o reducidos. Debe tenerse en cuenta que, aplicando el principio de enfoque de género, la lesividad de este hecho comisivo es de mayor intensidad social. Ello no puede ello no se puede desconocer, porque la conducta del procesado ha servido para quitar la vida a una mujer, quien era su pareja, que si bien no ha podido tener problemas, han tenido intención de separarse o algo similar, de ninguna forma se puede permitir que ello, o con la actitud que pudiera tener la agraviada, aún así, como se la quiera ver, denote que el procesado le da la facultad a cualquier varón, o en todo caso, de quitar la vida a una mujer. El juzgado aprecia que sí existe peligro de fuga, porque si bien si tiene arraigos, la gravedad de la pena, no apreciándose arrepentimiento del procesado a fin de corregir esta actitud,
Son las circunstancias del caso en particular que denotan que tratará de eludir la acción de la justicia conforme dispone el literal C del artículo 268 del Código Procesal Penal, y el juzgado, por tanto, considera que sí existe el peligro de fuga. Sexto, análisis de la proporcionalidad de la medida. 6.1. La prisión preventiva, al privar de la libertad del imputado, denota una relación conflictiva entre el derecho fundamental a la libertad personal de un ciudadano y el deber estatal de perseguir eficazmente el delito, concretamente el aseguramiento del desarrollo del proceso penal, lo cual exige que se pondere el sacrificio de la libertad individual que supone la medida frente a dicho deber. En ese sentido, resulta necesario examinar si la medida de prisión preventiva que limita un derecho fundamental como lo es la libertad personal se justifica bajo el principio de proporcionalidad, el cual constituye el límite de los límites a los derechos fundamentales. 6.2. De acuerdo al principio de proporcionalidad, se debe analizar los tres subprincipios como son idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 6.3. En lo anterior se tiene lo siguiente. De acuerdo al primer subprincipio, la medida que restringe un derecho fundamental debe ser idónea, adecuada para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo. Dos exigencias se desprenden de ello: la legitimidad constitucional del objetivo y la idoneidad de la medida examinada. En cuanto a la primera exigencia, para que una medida penal no sea legítima, debe ser claro que no busca proteger ningún derecho fundamental ni otro bien jurídico relevante. En cuanto a la segunda exigencia, para que una medida no carezca de idoneidad, debe contribuir de alguna manera a la protección de otro derecho o de otro bien jurídico relevante. En lo que refiere al subprincipio de necesidad, para que una medida que interviene un derecho fundamental sea necesario, no debe exigir ningún otro medio alternativo que revista la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Se trata de una comparación de la medida adoptada con los medios alternativos disponibles que aquí se realiza: 1. La idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo, y 2. El menor grado en que intervenga el derecho fundamental. Finalmente, de acuerdo a su principio de ponderación o de proporcionalidad, en sentido estricto, para que una intervención en la libertad y en los demás derechos fundamentales sea legítima, el grado de la realización del objetivo de la intervención, es decir, la protección del bien jurídico, debe ser equivalente al grado de afectación de la libertad o del derecho fundamental. Se trata, por lo tanto, de la ponderación de dos intensidades: el de realización del fin de la medida y el de la afectación del derecho fundamental. 6.4. En mérito al anterior, la Fiscalía solicita aceite en la medida de prisión preventiva. Por tanto, por su parte, la defensa expresa que, ya que su patrocinado no tiene peligro de fuga, de forma alternativa a este mandato de prisión, solicita que se dicte detención domiciliaria. Y en forma subsidiaria, en caso de que, pese a lo que argumente, el juzgado decidiera dictar mandato de prisión preventiva, el señor procesado por los actos intimidatorios que están en las redes sociales, él mismo se encuentra en un área independiente en el establecimiento penitenciario que determine el INPE. En un área diferenciada, en un área individualizada. Sobre ello, la Fiscalía absuelve lo siguiente: que no hay los requisitos necesarios para dictarse mandato de detención domiciliaria, y en lo que refiere al área diferenciada, que ello ya depende del Instituto Nacional Penitenciario y no de la Judicatura, por lo que no se puede entrometer en esa situación. Finalmente, por dúplica, el señor abogado expresa que sí se puede pedir
al momento de oficiarse de que el señor procesado está en un área diferenciada porque está de por medio su integridad y su vida. En lo que refiere al pedido de detención domiciliaria, el mismo debe versar o tiene que referirse a un aspecto siguiente, esto es, que si la detención domiciliaria se permite a personas de 65 años, entiéndase, porque son personas con responsabilidad restringida, aplicando una analogía en buena parte, también le correspondería a una persona de 18 años. Finalmente, sobre esta situación, la Fiscalía incide que eso no debe tenerse en cuenta porque la finalidad de la norma es para una persona que necesita cuidados personales, ya que no solamente es una persona, ya no que solamente se refiere a los sujetos mayores de 65 años, sino también a que tengan una enfermedad o personas con gravidez. 6.5. Sobre lo anterior, el juzgado debe tener en cuenta lo siguiente. Si bien la defensa ha incidido que su patrocinado no tendría riesgo de fuga por los arraigos que tiene, el juzgado, como ha señalado en considerado anterior, aprecia que sí existe el mismo. Realizando entonces un análisis de fondo sobre principios de proporcionalidad, debe tenerse en cuenta lo siguiente. El primer subprincipio de la idoneidad. Lo que se busca es fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo y proteger un derecho. La que se tiene que verificar es la permanencia del procesado dentro de todo el séquito del proceso. Se incide de que si no se cuestiona el feminicidio, no se está cuestionando la autoría del propio procesado. Por lo tanto, el juzgado también existe grabaciones de la Cámara de la propia universidad que indican que quien perpetra la vida de la agraviada es el procesado. Dato inobjetable. Por lo tanto, aun cuando la pena sea de 20 años, que podría reducirse prudencialmente por la minoría de edad, disculpen, por la responsabilidad restringida de ser menor de 21 años, aspecto que debería de analizarse aun cuando hay un mandato legal en forma expresa, o la pena de que postula la Fiscalía, el juzgado entiende que por ser un delito grave, porque la reducción es prudencial, tiene que verse en esa situación la forma de los cortes, cuántas veces se ha cortado, diciendo el juzgado que no solamente se ha generado puñaladas en la carótida derecha y en la carótida izquierda, sino también en una zona de la parte del cuerpo de la agraviada, como es en su seno, cerca a su corazón, por no decir en el corazón, si bien las perforaciones son en el pulmón, denotan que ha sido en esa área a fin de aseguramiento. Entonces es idóneo que el mandato de prisión preventiva cumpla su finalidad, de esto es que el proceso esté durante todo el séquito del proceso. En lo que refiere a su principio de necesidad, si bien se postula una medida alternativa como la detención domiciliaria, la cual está contenida en el artículo 290 del Código Procesal Penal, el juzgado no comparte la posición de la defensa, pues no solamente la detención domiciliaria está limitada a una persona que tiene 65 años de edad, sino a las siguientes razones: que adolezca una enfermedad grave o incurable, que sufre una incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento, es de una madre gestante. Es decir, el juzgado considera que conforme al artículo 290 el legislador dispone la detención domiciliaria por las situaciones estrictas, sea por la edad o por la condición física
de la propia parte procesada. Deben tener una enfermedad grave, no cualquier enfermedad. Debe ser una mayor de 75 años, que ya necesitan cuidados por los achaques de la edad. Sufrir una grave incapacidad física permanente, no solamente una incapacidad, y madre gestante que requiere mayores cuidados. Entonces, la finalidad de la norma es por los cuidados, por la protección, por su condición física, incluso psíquica de la propia parte, no por la edad. Por tanto, la alternativa de la detención domiciliaria postulada por la defensa del procesado no es de recibo. Por el contrario, la necesidad de dictar el mandato de prisión preventiva, el juzgado aprecia que sí corresponde, pues el objetivo propuesto respecto al derecho afectado es que corresponde dictarse la medida más gravosa, precisamente también por la configuración del tipo de pena y todos los elementos de convicción que determinan que el procesado tuvo participación en el hecho materia de esta audiencia como es de feminicidio. En lo que refiere a la ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, el juzgado aprecia que aquí tenemos que hacer dos sopesos de dos derechos o bienes jurídicos penales tutelados. Como sabemos, el primer derecho humano es el derecho a la vida. Después está a la integridad o a la libertad en segundo grado. Pero el primero es la vida. El derecho a la vida de la parte agraviada estaría por encima de la libertad ambulatoria del procesado. El juzgado aprecia que sí. Por lo tanto, aplicando la proporcionalidad en sentido estricto, se aprecia que la realización del medio, o disculpen, de la medida y la afectación al derecho fundamental del procesado sí corresponde. No pasa desapercibido que la finalidad de que el imputado esté dentro de todo el séquito del juicio debe de ponderarse frente a su derecho a la libertad, por lo que realizando un peso y contrapeso, con la evidencia delictiva, con la pena probable, aun cuando sea tipo base, se trata de un delito grave, por lo tanto, el mandato de prisión preventiva, si bien es excepcional, para la causa en concreto sí corresponde. Análisis sobre, adicionalmente, disculpe, al pedido de la defensa de que el señor, si se va a dictar su mandato, como lo vamos a realizar, esté en una área individualizada o distante, donde se encuentra el área común de los internos en el establecimiento penitenciario que determine el INPE, el juzgado va a colocar ello en el oficio disponiendo que se escriba de esa forma, en una área diferenciada o diferente al área común, porque el mandato de prisión preventiva, y en caso de que se determine la responsabilidad penal del imputado, es para que purgue condena. Se le restringe la libertad, no se le restringe la vida. Podrá haber discrepancias de que si el señor quitó una vida debería tratarse de igual forma. Estamos en un estado constitucional de derecho. Esta medida, vuelvo a incidir, es solamente mandato de prisión preventiva. No estoy declarando que el señor sea culpable o inocente. Eso es en otra etapa. Por lo que se tiene que llevar a cabo el séquito del proceso y el señor tendrá que ser internado en un penal de varones. Se insiste, deberá de colocarse en el oficio respectivo que elabore la judicatura, que el personal del INPE o el director del penal de varones del INPE donde se recluya al procesado, bajo responsabilidad, deberá de realizar los datos necesarios para que el procesado no se vulnere su integridad o su vida y por tanto esté en un área diferenciada al área común, aun cuando sea primario. Porque como ha expresado el juzgado y ha evidenciado la defensa, hay situaciones que sí pondrían en peligro la integridad y la vida del procesado con las amenazas o los aspectos que se han difundido en redes sociales, sobre todo
Facebook. Séptimo, análisis del plazo de la medida. Conforme al artículo 272 del Código Procesal Penal, la prisión preventiva no durará más de 9 meses, tratándose de procesos complejos. El plazo límite de la prisión preventiva no durará más de 18 meses. Para los procesos de seguridad organizada, el plazo de la prisión preventiva no durará más de 36 meses. 7.2. Si bien, disculpen, 7.2. La Fiscalía solicita el mandato de prisión preventiva que tenga una duración de 9 meses, esto es 6 meses por la etapa investigatoria, 1 mes por la etapa intermedia y 2 meses por el juicio oral. Es cierto que la Fiscalía postula que en 6 meses va a realizar sus actos investigatorios, pero de lo que se aprecia de requerimiento es puro recabar en lo que se refiere a recabar resultados de pericias físicas, recabar resultados de pericias psicológicas, de las evidencias encontradas en el lugar, de los exámenes de pericia realizados a la OXISA, la obtención de protocolo de necropsia, la declaración de personal de vigilancia, de la madre de la agraviada, del personal policial, de los compañeros de salón, y que se han incautado celulares, entre ellos de la agraviada, que deberá de remitirse peritaje de Lima para desbloquearlo, y prendas. Lo que se tiene es puro acto investigatorio de recabar. Si bien en esta audiencia, insisto, la defensa no cuestiona la configuración del delito, pero entiende el juzgado que los 6 meses van a ser excesivos, deberían de ser 4 meses. Pero también haciendo un sopeso. La etapa intermedia no necesariamente dura 1 mes, porque se tiene que correr traslado por 10 días hábiles, que son casi 15 días. Las partes pueden realizar observaciones, pueden pedir el sobrecimiento de resoluciones de forma o de fondo. Incluso hay devoluciones de acusación. Entonces, el juzgado aprecia que eso serían 2 meses. Serían 6 meses. Y para el juicio oral, el juzgado aprecia que, de igual, de todas formas, siempre hay una duración por la carga que soporta este módulo de violencia. Igual serían 3 meses. Atendiendo a ello, el juzgado aprecia que sea de la forma que indique la Fiscalía, 6 meses, 1 mes y 2 meses, o de la judicatura, 4 meses, 2 meses y 3 meses, igual se llegarían a los 9 meses. No debe de pasar desapercibido que la defensa indicó que al configurarse que su acusación no tiene peligro de fuga, debe emitir pronunciamientos sobre este aspecto. Octavo, consideraciones finales. 8.1. En mérito al anterior, el juzgado aprecia que existe suficiencia en los elementos de convicción graves y fundados que determinan la comisión de un delito y la participación del procesado en ello. El juzgado aprecia que la pena es grave y si es posible por esta condición que el procesado, aun cuando tiene los arraigos familiar, laboral, estudiantil o domiciliario, denotarían que se va a tratar de eludir y ocultarse de la acción de la justicia. No se está tratando de un hecho que recién se está investigando, de que el señor pueda prácticamente de lo que se ha oralizado, existe visualización del video, incidimos de que el procesado es quien quita la vida a la agraviada, por lo que aún con la pena básica, que sería 20 años, como postula la defensa, se trata de un delito grave como tal. Por lo tanto, ante esta situación corresponde dictarse el mandato de prisión preventiva, el cual durará 9 meses desde la fecha de detención del procesado. Vamos a disponer que obre en el oficio del INPE, como se ha expresado líneas arriba, que esté en una zona diferenciada del procesado porque está de por medio su
su integridad y su vida. Incidiendo, el hecho de que se le esté una persona en un penal es únicamente para privarle de la libertad, no de privarle de otro derecho referido a la vida o a su integridad física o psíquica. Por lo que parte resolutiva, resuelvo primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva postulado por la señorita fiscal. Segundo, dicto mandato de prisión preventiva por el plazo de 9 meses en contra de don Rodrigo Franco Laricolarte, a quien se le investiga por presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio agravado, lícito previsto y penado, el primer párrafo del artículo 108b, concordado con sus numerales 2 y 3, en forma agravada conforme a su segundo párrafo numeral 7, el cual nos remite al literal 3 del artículo 108 del Código Penal, el en agravio de quien en vida fue Ana Paola Vargas Ramos, representada por Percy Quintín Vargas Dez. Tercero, dispongo que la duración de la medida sea por el plazo de 9 meses, la cual se computa desde su fecha de detención del procesado. Esto es el 29 de septiembre del 2023, por lo que tendrá vigencia la duración de la medida hasta el 28 de junio del 2024. Cuarto, dispongo que se ejecute lo dispuesto por esta judicatura en el acto, debiendo de realizarse los oficios respectivos a las entidades que deben tomar conocimiento de la presente decisión. Sexto, se incide que el director del penal de varones, donde se interna el procesado, conforme disponga el INPE, bajo responsabilidad, lo tenga o el procesado se encuentre en una área individualizada o diferenciada del área común, ya que está de por medio que se atente contra su vida o su integridad. Regístrese y comuníquese. A lo resuelto, Ministerio Público. Conforme, señor juez. Gracias, doctora. A lo resuelto, defensa. Doctor. Señor magistrado, nos vamos a reservar el derecho a interponer recurso de apelación. Muchas gracias. ¿Va a reservarse o va a interponer, doctor? A reservarse, señor juez. Ya se reserva su derecho para interponer recurso de apelación, la defensa de la parte procesada. Damos por finalizada la audiencia, cerramos audio siendo las 16:55. Buenas tardes. Gracias, doctores y doctores. Buenas tardes con todos.